de buena gana y con un corazón sincero. Bueno, yo creo que hay 16 personas. A compartir pantalla, me avisan si se ve bien, si está grabando en una Darling, infórmenme por favor. Sí. ¿Se está grabando también? ¿Todo bien? Sí. Ay, ya viene otra que estaba lejos. ¿Se ve todo completo, niñas? Sí, maestra. Sí. Bueno, Sí, maestra. final, gracias, Mari. Al final, nosotras vamos a interactuar. Cada uno va a dar su apreciación acerca de la parashá o de la enseñanza, lo que el Padre les reveló y lo que el Padre les enseña, no solamente en su lectura personal, sino también a través de esta reunión. Hoy nos corresponde estudiar la parashá, es decir, la porción de Bereshit, Génesis capítulo 22, que se conoce como la Akedah o la atadura de Isaac. Hay algunas personas que la escriben Akeidat. Eso simplemente es la atadura de Isaac. Y este capítulo tiene, desde el contexto hebreo, un significado muy profundo para nosotros que creemos en Yeshua como el Mesías. De este capítulo nosotros aprendemos que nuestro Padre Jehová pone a prueba a Abraham y le pide que ofrezca a su hijo, a su único hijo. Y he de decirles que esto es bien importante porque ya Abraham, nuestro padre, tenía otro hijo. Cuando el padre le dice a tu único hijo, está diciendo a ese hijo que yo te prometí, al único del cual vas a heredar, a esa persona en la que tú tienes tu esperanza de crear un pueblo, de formar un pueblo. Entonces, a través de este acto se reflejan muchísimos temas teológicos que se estudian en el judaísmo, se estudian en el cristianismo, pero cada uno tiene diferentes interpretaciones respecto de este pasaje. Hablemos de que el capítulo se divide en 4 partes principales. Primero, la orden de nuestro padre Jehová, Abraham, en el capítulo 22, versos 1 y 2, donde el padre le ordena a Abraham que ofrezca a su hijo único como un sacrificio en el monte Moriah. Y es ahí donde Isaac, que es ese hijo de la promesa que nace de Abraham y Sara cuando ya ellos eran ancianos, que fue la respuesta de Dios a muchas oraciones y que hemos venido estudiando acerca de esto. ¿Qué pasó aquí? El Padre le da un mandamiento que va a poner a prueba la obediencia de Abraham, la fe de Abraham. Y lo importante aquí es la edad de este muchacho, porque desde la tradición cristiana, es decir, un niño fue llevado engañado al monte Moriah y allá lo iban a sacrificar. Sara tiene a Yitzhak o a Isaac a la edad de ¿qué? De 100 años, ¿verdad? Y ella muere a los 137 años. Es decir, que un chico de 37 años, un joven de 37 años, sabía perfectamente lo que iba a hacer. Sí. Bueno, entonces quedábamos en que este capítulo se divide en 4 partes principales. La orden de nuestro padre de sacrificar a este muchacho y decía que él le ordena a Abraham que ofrezca a su único hijo, a ese hijo que había nacido de una promesa, había nacido de una respuesta a una oración y que había nacido cuando ya su madre era de 100 años, ¿verdad? Y este mandamiento de nuestro Padre pone a prueba la obediencia y la fe de nuestro padre Abraham. Y te decía que lo importante aquí es la edad de Isaac, porque desde la tradición cristiana entendíamos que era un niño, porque un niño puede ser llevado de cualquier manera al matadero y no sabe para dónde va. Pero si nosotros estudiamos, creo que en la paracha siguiente, la edad de la muerte de Sara, o en los libros que no se encuentran dentro del canon, como el libro de Yashar, que cuenta la historia, vemos que Sara tenía 137 años cuando parte. Eso quiere decir que Isaac tenía 37 años cuando fue llevado al sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Que su entrega fue voluntaria, que su entrega fue un
que no solamente puso a prueba a Abraham, sino también a Isaac, y este sacrificio que no se dio, obviamente, nos debe recordar y nos debe apuntar a Yeshua, porque Isaac es una tipología de Yeshua. Para la segunda parte de este capítulo, de los versos 3 en adelante, se mira ya la obediencia de nuestro padre Abraham, a pesar de lo tremendo que pudo ser este suceso. Él obedece sin cuestionar. De hecho, dice la escritura, espéranos aquí los dos siervos que son los dos testigos, que eso representa perfectamente los dos testigos que estaban al lado del momento en el que Yeshua esté puesto en el madero. Él les dice, volveremos. Es decir, que él estaba seguro de que algo iba a ser nuestro padre, ¿verdad? Isaac es llevado al monte Moria y está dispuesto Isaac a ser sacrificado y Abraham a sacrificar a su hijo como el padre lo ha ordenado. ¿Y qué pasó? El ángel lo detiene y hay una provisión divina. Esa es la tercera parte. Hay una provisión divina. Génesis 22, del 11 al 14, nos habla entonces de un carnero que aparece y se ofrece como sacrificio en lugar de Isaac. Y eso es una señal de la provisión de nuestro Padre. Abraham llama al lugar Jehová Jireh, es decir, el Señor proveerá, porque le proveyó no solamente en ese momento de un carnero sustituto, es decir, de un sacrificio sustituto, sino que lo va a proveer para nosotros en un futuro. Entonces, por eso tenemos que estudiar este capítulo con la visión en la Torá, con la visión en Yeshua, con la visión en la redención. Siempre Él nos va a proveer lo que necesitamos, pero en este caso Él está hablando de la provisión que va a haber para que Isaac, que en ese momento empieza a ser la humanidad, encuentre un sustituto que va a ser Yeshua. Y la cuarta parte es la reafirmación de la promesa. Nuevamente el Padre, después de esa prueba, le reiteró a Abraham que él sería el padre de una gran nación y que a través de su descendencia todas las naciones iban a ser bendecidas. Pero esa bendición no iba a ser porque provéeme, porque en Abraham todas las naciones van a ser bendecidas. Está hablando de la redención, de la bendición que es la redención. Entonces, yo sé que ustedes han estudiado el pasaje y todo, pero yo quiero que profundicemos en el significado de este capítulo para una audiencia que cree en Yeshua, es decir, para nosotros que estamos estudiando a Yeshua como el cumplimiento de la Torá y como el cumplimiento de los profetas. ¿Por qué? Porque este capítulo es un simbolismo mesiánico profundo. En el contexto de todo lo que es Yeshua, nosotros podemos hacer varias conexiones importantes. Primero hablemos de la figura del sacrificio como tal. El sacrificio de Isaac es un paralelo al sacrificio de Yeshua. Porque al igual que Isaac, el hijo de nuestro padre Abraham, el hijo único de nuestro padre Abraham, así Yeshua también es el hijo único que es ofrecido, el hijo único de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Este es mi hijo amado en quien me complazco. Y este también es ofrecido en un sacrificio. Ahora es importante el lugar, porque este monte Moria, donde Abraham estuvo listo para entregar a su hijo, es el mismo lugar donde más adelante se construye el templo y es el mismo lugar en donde a pocos metros Yeshua fue crucificado, Yeshua fue colgado en el madero. Y todas estas personas que creen que cuando murió Yeshua y cuando la tierra se abrió y su sangre cayó sobre la tierra, esa sangre cayó justo en el lugar en donde se colocaba la sangre, en el lado del arca, del lado derecho del arca, en donde cada día de Yom Kippur la sangre también era esparcida. Entonces, el lugar en donde muere Yeshua, el lugar de donde está el templo, porque no solamente es el pedacito del templo, es todo ese monte Moria, todo ese monte grande, el lugar donde Abraham tuvo la visión de Yeshua, es muy importante, porque esa conexión entre esos dos eventos nos enseña que el sacrificio de Yeshua, de Isaac, es un tipo o una figura anticipada del sacrificio de Yeshua. Ahora, Yeshua más adelante confirma esto. Y la tercera parte es obviamente la provisión que hace nuestro Padre. Un carnero sustituye a Isaac
Y Yeshua también es visto como el Cordero de Dios, pero hay que entender ese Cordero de Dios. De hecho, yo tengo un video en donde debemos entender esto porque cabe perfectamente la pregunta que vamos a desarrollar más adelante: ¿por qué el Padre aceptó un sacrificio humano? Entonces, esta relación entre el carnero de Abraham y el Cordero de Dios lo que está haciendo es resaltando la providencia divina y todo el plan de salvación de nuestro Padre. Importante ahí. Ahora, como cuarto punto, la disposición de nuestro padre Abraham no solamente está mostrando la fe que él tenía en el plan, en la voluntad de Dios, y esa es la misma fe que nosotros debemos tener, sino que debe ser una prueba para nosotros, una muestra de la fe que nosotros debemos tener, de la confianza en lo que Dios está haciendo en toda la línea de tiempo profética, que incluye el sacrificio de Yeshua, ¿verdad? Ahora, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, del verso del 17 al 19, habla de la fe de Abraham como una creencia en que el padre era capaz de resucitar a Isaac. Entonces, miren que Abraham fue dispuesto a entregarlo, se despoja de todo porque él dice: yo sé que Dios es capaz de resucitarlo. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos. Y ahí también nos habla de la resurrección de Yeshua. Ahora, más adelante, Yeshua, cuando ya viene a la tierra, en Juan capítulo 8, verso 56, dice: Abraham vio mi día y se alegró. ¿Por qué no dijo mis días, sino mi día y se alegró? Ahora, en ese momento, Abraham no solamente estaba mostrando su fe al Padre, esa fe que yo estoy dispuesto a sacrificar a mi hijo, si tiene que morir, yo sé que tú vas a resucitarlo, sino que también él pudo ver, él pudo recibir la revelación de lo que iba a suceder siglos más tarde en el sacrificio del Hijo de nuestro Padre, de Yeshua. Es decir, que nuestro Padre, con eso que él estaba viviendo, le estaba mostrando de una forma profética que el sacrificio de su propio Hijo, tal cual como él lo vivió, el desprendimiento, el dolor, la angustia. De hecho, el libro de Yazar dice que el oponente vino a decirle a Sara lo que estaba sucediendo y esa mujer salió corriendo camino al Moria, y por eso es que muere en el lugar en donde la paracha siguiente nos dice que Abraham se estableció. Eso hay que tenerlo bien en cuenta porque ellos estaban en un lugar y luego Abraham se establece en otro con Isaac, es decir, en donde muere Sara. Entonces, cuando Yeshua se refiere a que Abraham vio mi día y se alegró, se está refiriendo a la vivencia de Abraham en ese momento, que iba a ser cumplida más adelante por Dios mismo en la figura de Yeshua. El carnero enredado en el zarzal, la corona de espinas, el madero sobre la espalda de Isaac, todo eso nos habla a nosotros, el caminar, los dos testigos del día en que Yeshua por fin venció a la muerte y públicamente sirvió a principados y a potestades. Entonces, cuando Yeshua dice: Abraham vio mi día, él está hablando de la comprensión profética que tuvo Abraham de todos los eventos relacionados con la redención de toda la humanidad que se iban a dar años después. Ahora, particularmente, obviamente, en el sacrificio de el Hijo del Padre por el pecado de Isaac. Es decir, Isaac es representación de Yeshua, pero también Isaac es representación de la humanidad. Y eso se cumplió perfectamente en Yeshua. Ahora, hay una pregunta y yo quiero responderla. ¿Por qué si el Padre sabía todo esto, por qué el Padre le pide a Abraham un sacrificio humano? Porque la Torá dice claramente que tales sacrificios están abolidos, están rechazados. El Padre no acepta sacrificios humanos. De hecho, cuando nosotros comprendemos el significado de esta prueba, porque fue una prueba, y lo hacemos desde el contexto de lo que representa y de lo que nuestro Padre quiere enseñarle a Abraham y a todos nosotros, vamos a entender primero que el propósito de esta prueba, en donde el acto del Padre pedirle a Abraham que ofrezca a su hijo como sacrificio, es una prueba de fe. No es un mandato a que él haga un sacrificio real. En la mente de nuestro Padre estaba que no iba a pasar. El Padre lo que le está diciendo es: esto es un medio para probar hasta dónde llega tu obediencia, hasta dónde llega tu entrega, incluso en las circunstancias más extremas de tu vida, que es entregar a tu hijo. Entonces, esta orden es una figura profética y no la debemos tomar como una aprobación a los sacrificios humanos, sino como a una prueba
obviamente suprema de la fe. Porque nuestro padre sabía que Abraham no iba a sacrificar realmente a su hijo, sino que él estaba poniendo a prueba a Abraham con el objetivo de que de revelar la verdadera naturaleza de Abraham, la verdadera naturaleza de su fe, su confianza en él, su confianza en que él le había dicho que iba a tener una nación grande a partir de Isaac, su confianza en la sabiduría. ¿Por qué? Porque bien sabemos que la Torá prohíbe los sacrificios humanos. Para la Torá explícitamente prohíbe los sacrificios humanos. Levítico capítulo 18, verso 21 y más adelante en el verso del 2 al 5, en el capítulo 20, se prohíbe entregar nuestros hijos a Moloch. ¿Y qué era lo que hacían? El culto a Moloch era coger a los niños y quemarlos en una imagen que tenía una boca grandísima, pero que por dentro tenía fuego, y los echaban ahí, los tiraban vivos ahí. Y el padre está diciendo, esto está prohibido. A Dios no le agrada las prácticas de esos pueblos idólatras. En Deuteronomio capítulo 12, verso 31, dice que nos alejemos de esas prácticas. ¿Y quiénes eran los que hacían esas prácticas de sacrificios humanos? Todos los pueblos que estaban en la tierra de Canaán. Entonces el padre de ninguna manera iba a permitir esto. O sea que esto no se puede pasar por nuestra mente. Ahora, buscando entender esto desde todo el contexto de lo que estamos leyendo, debemos interpretar que ese mandamiento, esa prueba de Abraham, fue un acto único. Eso es algo excepcional. No debe ser replicado ni entendido como una norma de a partir de ahora todo el mundo va a sacrificar a Isaac. Y eso que dicen en la religión, sacrifica a tu Isaac, tu único hijo, es en parte errado, porque realmente Abraham no tenía un apego ni estaba idolatrando a su hijo. Y lo que estaba haciendo Abraham, por eso es que el padre le dice, ora por él porque este hombre es profeta. El padre le estaba mostrando con la vida de Abraham lo que sería todo el curso de la humanidad. Entonces es importante porque el sacrificio humano no es algo que el padre ni permita, ni esté bien, ni siquiera lo haya pensado en su mente. Eso no es lo que está queriendo decir aquí. El padre no desea ni sacrificios humanos, sino que quería ver la disposición de nuestro padre Abraham de someterse completamente a su voluntad. Ahora, obviamente es un simbolismo del sacrificio y del carnero sustituido. ¿Por qué? Porque cuando al final, en lugar de Isaac, Jehová provee un carnero para este momento, él lo que está haciendo es reforzando la idea de que primero la obediencia de Abraham, que va a ser fundamental, hará que el padre más adelante tome como esta imagen como referencia de lo que va a suceder. Por eso la obediencia de Abraham debía ser fundamental. El padre no le estaba pidiendo un sacrificio, él iba a proveer una alternativa. Y eso es lo que estaba simbolizando, era la voluntad de nuestro padre. Entonces, esto todo es un pasaje muy, muy, muy simbólico de cómo el Padre provee a Yeshua. Un acto de redención en sí mismo, que al ofrecer ese carnero similar a Yeshua, que es ese Cordero de Dios que el Padre entrega como el Padre, disculpen un minutico. ¿Se ve todo, chicas? Sí, maestra. Entonces, ese acto de redención en sí mismo se entiende porque vemos que al ofrecer un sustituto por Isaac, eso es lo mismo que él hizo. Isaac es la humanidad, te acabé de decir. Yeshua es el cordero que toma el lugar de ese sacrificio humano. Entonces eso nos está mostrando de cómo el Padre provee un medio para la salvación. Discúlpenme un segundito que está llegando Juan José. Qué pena con ustedes. Isa, ábrela, Juan, mamita, dile que estoy acá. Ok. Ahora, ¿por qué Yeshua muere como Cordero de Dios? Y ahí hay un video que yo te hice que está en YouTube, no sé si está privado o está público, tengo que ponerlo público para que entendamos, porque la clave para entender al Cordero de Dios es comprender el significado de este sacrificio, pero desde la óptica hebrea. Cómo se conecta con el Tanaj, con la voluntad de nuestro Padre. Que en la Torá está claro que el Padre no acepta sacrificios humanos, ¿verdad? Entonces, la prohibición está ya en los versos que yo te di, Levítico 18,
y capítulo 20. Entonces se establece que entregar a un hijo en sacrificio es abominación para Jehová. Entonces Jehová no iba a hacer algo que era abominable para él. Este rechazo es absoluto. O sea, los sacrificios humanos son prácticas idolátricas de los pueblos a donde el pueblo de Israel iba a llegar. ¿Qué pasa con Yeshua? Yeshua como Cordero de Dios es una figura que la vamos a conectar con el concepto de sacrificio, pero no en el sentido del sacrificio humano común. ¿Por qué? Porque en lugar de un sacrificio humano literal, Yeshua es un tipo de sacrificio sustitutivo. Él es un sacrificio sustitutivo. Es decir, que el sacrificio de Yeshua no entra en la categoría de los sacrificios humanos que estaban prohibidos. ¿Por qué? Porque tiene un carácter redentor, tiene un carácter único, al igual que el carnerito en la aquedad de Isaac. Entonces, eso es importante porque ese concepto del sacrificio sustitutivo es algo que está enraizado en la Torá, es algo que viene de la Torá. Cuando nosotros vamos a estudiar Pesach, vemos que durante la noche de Pesach, el cordero debía ser sacrificado y la sangre debía ser aplicada en las jambas de nuestras casas, ¿verdad? Para que la plaga de muerte, para que ellos fueran librados de esa plaga y para que esa plaga no afectara a los primogénitos que estaban dentro de la familia. ¿Qué pasa? En ese mismo sentido, Yeshua, cuando lo entendemos como el Cordero de Dios que trae redención a la humanidad, no es a través del sacrificio humano, porque recuerden que no, el cordero de Pesach no se mataba dentro del templo de la forma que nosotros creemos que era para un sacrificio como tal. ¿Qué es lo que él está haciendo? Él trae la redención como sustituto perfecto y final para el pecado de la humanidad. Yo represento a esa humanidad que debe ser redimida, pero nunca por un sacrificio humano, sino que en Yeshua, en lugar de yo morir, muere él. Por eso al entender a Yeshua, no lo podemos entender como la línea de los sacrificios ceremoniales que habían en la Torá. El sacrificio de Yeshua se debe entender como que él trae redención a la humanidad, no a través del sacrificio de un animal como tal, porque la sangre del animal se debía poner en las puertas, sino como que él es el sustituto perfecto, único y final por el pecado de la humanidad. Ahora, en Isaías capítulo 53 se habla de un siervo sufriente. Eso lo hemos hablado perfectamente ahora que estamos en el plan de lectura. ¿Qué hace el siervo sufriente? Carga las iniquidades del pueblo. Y por eso hace una referencia a Yeshua. Así como el sacrificio de Isaac, el sacrificio de Yeshua, es un acto de obediencia a la voluntad de nuestro Padre, pero nunca implica que se trate de un sacrificio humano, un sacrificio convencional, sino un acto divino que cumple la necesidad de expiación. Por eso tenemos que cada uno de los personajes asemejarlo con Yeshua, con la humanidad y con la voluntad de nuestro Padre, porque todos tienen diferentes roles dentro de la interpretación hebrea. Entonces, para la Torá, el concepto de expiación está relacionado con Teshuvá. Recuerda que Teshuvá es oración, búsqueda, cambio, sedacá, justicia. Entonces, cuando se ofrece ese chivo expiatorio para el perdón del pueblo, a lo largo de toda la historia, el pueblo entendía que los sacrificios de animales en el templo eran una forma de buscar el perdón de nuestro Padre. Pero estos sacrificios no eran una solución definitiva. Entonces, el sacrificio de Yeshua como Cordero de Dios es el cumplimiento de que esos sacrificios de animales eran una prefigura de la reconciliación entre Dios y el pueblo a través de esa entrega perfecta. Entonces Yeshua dijo, nadie me quita la vida. Al Cordero tenían que sacrificarlo, yo la pongo. Entonces, en este contexto de lo que nosotros estamos entendiendo hoy, la entrega de Yeshua debemos entenderla como un acto de obediencia aceptado por nuestro Padre. Ese es un acto supremo de obediencia y de fe, de confianza en la voluntad de Dios. Y así como nuestro padre Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac por obediencia, Yeshua también
es alguien que se sometió a la voluntad divina. Por eso Yeshua dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, hasta la muerte. ¿Y que cumplió? El propósito de redención. Entonces, ese acto de morir en ese madero que nosotros leemos en los evangelios como un sacrificio expiatorio, en el cual Yeshua, siendo inocente, lleva el peso del pecado de la humanidad para reconciliarla con Dios. Eso lo habla en Romanos capítulo 5, segunda de Corintios 5. Eso es visto como el cumplimiento de todas las leyes sacrificiales, porque ellas requerían una cantidad de sacrificios sin manchas, sin defecto, pero yo lo debo entender de una forma más profunda, más espiritual, que cualquier sacrificio que haya entendido en la Torá, ¿verdad? Entonces, para nosotros los creyentes en Yeshua, este capítulo 22 nos debe a nosotros hacer que pongamos nuestra mirada en la obediencia, en la fe, en la provisión del Padre, porque todo esto se cumple de manera perfecta en Yeshua. Entonces, toda esta historia de Abraham, de Isaac, debe ser visto como una sombra de lo que iba a venir. El sacrificio de un hijo único que iba a traer una salvación a toda la humanidad, porque si Isaac hubiera sido sacrificado, no hubiera habido pueblo de Israel. Es decir, que no hubiera habido redención, esa que el Padre estaba queriendo. Entonces, cuando yo busco el trasfondo de la historia, yo empiezo a ver la promesa. Y a través de ese sacrificio empiezo a ver que todas las bendiciones se van a extender a todas las naciones, como el Padre se lo prometió a Isaac. Entonces, después de esto, el Padre le dice, y esta bendición se va a extender a todas las naciones. Es decir, que esa atadura de Isaac no solo es una historia de prueba, de obediencia, sino también para nosotros es un recordatorio de una obra redentora de nuestro Padre y que se cumplió perfectamente en Yeshua, porque Él es el único que da salvación a todos. De hecho, en el capítulo del día de hoy, en el capítulo del plan de lectura del día de hoy, nosotros vemos que Yeshua nos habla de la parábola de la boda y de este siervo que invita inicialmente a los que debían estar, hablando de los líderes religiosos y de aquellos que supuestamente entendían la Torá, y cuando no estaban preparados, incluso a los siervos que fueron por ellos a buscarlos, los mataron, que son los profetas. ¿Qué hace él? Extiende la salvación a todo el mundo, pero con una condición, que tú tienes que estar preparado para estar en esa boda. Y había uno que no estaba listo y lo sacaron fuera. La cámara abierto todo. Hay un micrófono abierto. Entonces, ¿qué pasa con esto? En Yeshua se cumple perfectamente lo que estamos estudiando el día de hoy. Y hay varias lecciones espirituales para nuestra vida cotidiana. A mí realmente me gusta estudiar esto, entendiendo qué es lo que el Padre quiere decirnos a nosotros. El Padre Abraham tuvo una fe inquebrantable y una obediencia al Padre digna de imitar, porque esta historia revela cómo Abraham estuvo dispuesto a entregarlo todo, sin cuestionar a Dios. Él no preguntó nada, él alistó la leña, al muchacho, a sus siervos y se fue. Una confianza tan profunda que aunque él no entendía qué era lo que había detrás de todo esto, él obedeció. Ahora, en tu vida y en la mía, nosotros debemos aprender a confiar en nuestro Padre, incluso cuando no entendemos sus planes, incluso cuando creemos que es injusto, cuando creemos que ¿por qué me hiciste esto si luego me vas a quitar esto? Porque a veces la vida nos va a llevar por caminos tan inciertos o tan difíciles como lo que te estaba contando el señor Rafa, que no lo entienden a primera vista, un hombre de familia, un hombre entregado al servicio, un hombre dador. La vida lo está llevando por un camino incierto, por un camino difícil, pero si nosotros mantenemos nuestra fe y obedecemos al Padre, vamos a entender el propósito, porque el propósito es más grande. Ahora, la obediencia a nuestro Padre no depende de nuestras circunstancias, sino de la confianza y de la firmeza de carácter que tengamos en lo que dice su palabra. Hay un sacrificio, hay una entrega personal, ¿verdad? Y el hecho de que nuestro padre Abraham estuviera dispuesto a entregar a su hijo, a su único hijo, eso hay que tenerlo en cuenta, muestra el nivel de entrega personal que él tenía al Padre, el nivel del conocimiento que él tenía de quién era Dios, porque esta fue una prueba de lo que Abraham valoraba más.
y de cuánto estaba dispuesto a entregarle lo que él amaba a Dios. Yo creo que este sacrificio nos reta a nosotras, nos reta a examinar qué es lo que más amamos, qué es lo que más valoramos. ¿Estamos dispuestos a poner a Dios por encima de nuestras propias prioridades, por encima de nuestros deseos, de nuestras comodidades? Porque a veces el Padre nos pide que entreguemos algo muy importante. Nos pide que sacrifiquemos una relación de amistad o de noviazgo. Nos pide que un trabajo que nos está demandando mucho tiempo lo quitemos. Nos pide una ambición personal, porque a veces queremos estar en un lugar y Él nos pone en otro. O algo que creemos que define nuestra personalidad, nuestra identidad. A veces nacemos con tendencias que no son buenas delante de los ojos de nuestro Padre y Él nos pide que lo sacrifiquemos. Pero si llevamos una vida intentando sacrificarlo y 20 años doliéndome por lo que Él me pidió, ¿será que lo entregaste? ¿Será que esa actitud tuya te está mostrando que confías en que el plan que Él tiene para ti es mejor? Porque tú pudiste haber dejado el trabajo, pudiste haber dejado lo que supuestamente te identificaba a ti, pudiste haber dejado una relación, pero si te estás lamentando del presente que tú estás viviendo, porque sencillamente no crees que eso sea lo que te merezcas, o tienes esos estados depresivos en los que te preguntas internamente por qué estoy así, ¿lo entregaste verdaderamente o solamente fue que cambiaste de un lugar a otro? ¿Estás mostrando que confías en Dios, en que sus pensamientos son más altos que los nuestros? Esta parashá también hay que estudiarla de esta forma. Por eso yo siempre termino con una inquietud que nos debe llamar la atención. Ahora, el Padre provee lo necesario y Jehová proveerá. Fue lo que Abraham llamó al lugar en donde más adelante se iba a dar la mayor provisión de todas. Cuando él ve el carnero que está atrapado y lo toma y lo ofrece en lugar de Isaac, él dice, Dios me ha dado una alternativa. Y esto es poderoso, porque nuestro Padre no solamente nos da la provisión que tú y yo esperamos. Cuando nosotros sentimos que estamos quizás en situaciones desesperadas o en dificultades, caramba, la confianza en Dios debe ser que si Él proveyó a Yeshua, cuando creemos que esta humanidad está totalmente perdida, ¿cómo no va a proveerte lo que tú y yo necesitamos? Ahora, y puede que no sea exactamente lo que estamos esperando, porque Él es el que sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, yo a veces estoy buscando una situación, pero el Padre sabe que esa provisión que yo estoy buscando no es lo mejor para mí. Porque cuando yo confío en su provisión, puedo estar segura de que Él nunca me va a dejar sin su ayuda. Y que la condición que yo tengo ahora es exactamente lo que en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, es lo mejor para mí. Entonces se acaban las quejas y yo empiezo a desarrollar el sentido del agradecimiento, ¿verdad? Ahora, yo debo tener claro que hay una importancia en la perseverancia en el medio de las pruebas. La prueba de nuestro padre Abraham fue larga, fue dolorosa, ya lo hemos venido estudiando. Eso no fue un acto de hoy para mañana. Incluso la entrega de Isaac no fue de un día para otro. Sabías tú exactamente que él caminó 3 días con Isaac hacia el monte. Y cuando él estuvo listo, mira que él dijo, no sé a dónde vamos, hijo. Yo parafraseando el texto. Él me va a decir a dónde es. Y cuando estuvo listo para sacrificarlo, el padre lo detuvo. Pero eso fue un proceso de perseverancia. Porque a veces creemos que las pruebas son rápidas y son fáciles, pero no es así. Las dificultades siempre van a estar. Nos vamos a sentir desanimados porque eso es lo más fácil. Pero la parasha de hoy nos enseña que nosotros debemos preservar la fe. ¿Por qué? Porque la prueba es una oportunidad para fortalecer mi relación con el Padre, para desarrollar mi carácter. Y si yo sigo adelante con esa fe, voy a ver que Dios actúa en el medio de la circunstancia, ¿verdad? Yo creo que nosotros debemos dejar de ser tan almáticos, dejar de estar moviendo las circunstancias dependiendo de cómo nosotros nos sentimos o qué es lo que percibimos. Ahora, ¿qué pasa con lo siguiente? La promesa de nuestro Padre es confiable. Cuando nosotros vemos la historia de nuestro padre Abraham, vemos que él había hecho varias promesas.
incluyendo que a través de Isaac se iba a establecer la nación de Israel, ¿verdad? Pero a pesar de que esto era como una contradicción, pero ¿cómo así que tú me pides que sacrifique a Isaac si me dijiste que de él ibas a hacer una nación grande? Él siguió creyendo en Dios y siguió creyendo, yo no sé, yo sé, como dice el libro romano, tú lo vas a resucitar, porque hasta ese momento en la mente de Abraham estaba, yo tengo que matar a Isaac, pero que él lo iba a resucitar. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos que hablábamos aquí. Entonces, a veces las circunstancias nos hacen cuestionar lo que Dios nos ha dicho. ¿Será que Dios va a venir? ¿Está tardando mucho? ¿Cómo está la humanidad? O cosas que Él te haya prometido a ti. Pero cuando nosotros leemos palabras como estas, vemos que las promesas de nuestro Padre es inquebrantable, que su palabra no cambia, que Él no es hijo de hombre para arrepentirse, que yo puedo confiar en que Él cumplirá lo que ha dicho, aunque yo en este momento no lo entienda, aunque no sepa cómo, aunque no sepa cuándo. Si yo persevero en mi confianza en Él, yo voy a ver que Él es fiel. Y más adelante yo me voy a reír como se reía Sara. Y por último, yo quiero que hoy nos vayamos con esta idea de que todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito, un porqué, un para qué. Cada prueba. Esa prueba de nuestro padre Abraham no fue en vano. Tuvo un propósito divino. Y al final, ¿qué pasó? El Padre no solo lo bendijo con más promesas, sino que nos introdujo dentro de esa promesa a nosotros. Y también Abraham pudo profundizar su relación con él. Las cosas que nosotros vivimos no son pruebas sin sentido. Aunque a veces nosotros no entendamos ni el por qué ni el cómo, lo importante es estar segura de que el Padre está trabajando en nosotros, de que el Padre lo va a hacer, de que Él nos está preparando para que el propósito en su vida sea bueno, porque yo me puedo afanar a querer algo, pero si yo no estoy preparada, muchas madres, por ejemplo, han tenido hijos antes de que fuera el tiempo, y aunque nada en este mundo es casualidad, vemos que no se preparó para la maternidad y la maternidad los reventó toditos, o sea, no supieron educar hijos, pasaron muchas cosas, a veces cogemos y queremos adelantarnos a lo que Dios tiene para nosotros y perdemos. Entonces yo creo que este pasaje, además de hablarnos de todo lo profético que representa la muerte de Yeshua, también nos anima o nos desafía más bien a vivir con una fe tan especial, tan linda, a confiar en que en el medio de las circunstancias, por más difíciles que sea, nuestro Padre está. Y verdaderamente eso es lo que nos debe a nosotros importar. Así que yo por eso quiero que nosotras interactuemos y que tú me digas qué te enseñó a ti esa palabra, qué es lo que el Padre te ha dicho y, y que puedas alimentar a la otra hermana que tienes aquí escuchándote y a mí a través de tus palabras. Así que abro los micrófonos o si tienen preguntas de lo que hemos hablado. Adelante, Isa. Gracias, amada. A mí esta paracha me enseñó porque lo importante de esta paracha es que habla profundamente de lo que es una prueba. Una prueba muy fuerte al cual fue, que tú nos explicaste, muy hermosa la paracha, muy hermosa la explicación que tú nos diste, gracias por ello. Nosotros en esa prueba debemos mostrar las cualidades que el Padre nos dio para que podamos pasar esa prueba. Y no son las cualidades o las cosas simples de la vida que logramos sortear, no, sino como si fuese un milagro en nuestra vida para que seamos impulsados para cosas más grandes. El Padre mostró a través de Abraham cuán grande es la monada, llega a ser la de una persona por él, o sea, la conexión tan fuerte que hay con él, la confianza tan fuerte que hasta el punto que llevó a este varón a prácticamente, si hubiese sido posible, lo hubiese asesinado, lo hubiese matado allí. Entonces eso es lo que el Padre quiere con todos nosotros. Cada prueba es un trampolín para que crezcamos, no para que nos hundamos en la desidia, de pronto en la queja, no, sino para que sepamos que esa alma que está allí, que aún este cuerpo nos puede acompañar en todo ese crecimiento para enaltecer su nombre,
mas no es de nosotros mismos, para que sea mostrada su gloria aquí en este mundo y sea vista por los demás. Gracias, amada. Así es, Isa, es importante entender esto de esa manera. Y la verdad es que yo les digo que cada parashá está alineada con el tiempo profético que tú y yo estamos viviendo. Para que cuando tú vayas a vivir las circunstancias que estás viviendo, tú entiendas que ya Él te dio la provisión antes en su palabra y que tú tomes fuerzas de eso y que tú puedas sacar las herramientas que necesitas para afrontar sea cual sea la situación que tú estés viviendo. ¿Alguien más? Adelante, mujer. Qué pena por el ruido que se oye al fondo. Yo creo que esta parasha es muy hermosa y todo eso que hemos relacionado con Yeshua, un gran motivo para estar agradecidos con nuestro Padre. Pienso en la motivación que tenían estos pueblos para ofrecer sacrificios No se escucha nada, chica. humanos. Eh, Creo que lo hace. No, no se te escucha, no hay internet. Ella creo que está hablando de cuál era la motivación que tenían los pueblos cananeos para hacer sacrificios humanos, ¿verdad? No se te escucha, nena. Adelante, hermana Ana. Porque lloviera. Amada maestra, a mí me llama mucho. Sí, adelante. Una forma como de... No me deja silenciarlo. No se te escucha nada, Emuná, no te estamos entendiendo nada. Vamos a darle el paso a otra persona. Amada maestra, Adelante. me llama mucho la atención el respeto que mostraba Isaac por su padre, cosa que hoy muy poco se ve en los hogares. Pero al decir él, como que le pidió tiempo para hablar, cuando, y a mí eso como dicen, me movió el piso. Así es, así es. Sí, porque cuando dice, y respondió, heme aquí mi hijo, y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hasta ahí se puso Isaac a hacer un análisis, que si estaba la leña y estaba el fuego, porque no estaba el cordero. Pero entonces fue cuando la respuesta de Abraham, que le dijo, no te preocupes, Jehová proveerá. Y eso a mí me llamó mucho la atención, para no estar nosotros metidos en las preocupaciones, no tengo, no puedo, cómo voy a comer, qué voy a vestir, nada de eso, no. Si nuestro Padre dice que nuestro proveedor, ¿de dónde va a salir? No lo sé, Él lo sabe. Amén. Así es. Adelante, Caro. Bueno, para mí esta parasha fue muy, muy, muy bonita. Me enseñó, Jehová me habló mucho con esto. Primero me recordó que cuando Él nos pone una prueba siempre nos va a tener algo para salir, como quien dice, cuando le dio el cordero a Abraham, o sea, para no matar a su hijo. Me asombró mucho la fe de Abraham, que al decir, ¿verdad? Bueno, si tengo que matar a mi hijo, yo sé que Jehová me lo va a resucitar. O sea, eso es algo una fe muy grande, especialmente para un padre, ¿no? O sea, sacrificar a un hijo, me imagino que ha de haber sido muy difícil para él, pero tenía esa fe tan grande que
pues algún día quisiera tenerla yo, de decir, bueno, si pasa esto, Jehová me lo va a resucitar. Entonces a mí me recordó el Padre con eso, de que en las pruebas que yo estoy pasando va a haber algo más. Y el Padre me vuelve a recordar que mi obediencia, si yo obedezco, el Padre, o sea, no me va a dejar, no, yo sirvo a un Elohim misericordioso y justo. Entonces me recordó que si yo sigo y obedezco como Él dice y a lo que Él dice, o sea, todo va a estar bien, voy a salir de mi prueba. Él me va a dar las herramientas para salir de esta prueba, como lo hizo con Abraham. Am, Le digo, me gustó mucho también cuando dice en el versículo, a ver, espérame. En el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Qué quiere decir? Que Isaac la llevó. O sea, él llevó como Yeshua llevó el madero. Él la cargó, él cargó ese madero donde él iba a ser sacrificado. Pero estuvo muy, muy bonita. Gracias. Gracias. Carolina tocó un tema muy importante porque a veces nosotras no entendemos la diferencia entre ser tentados y ser probados. Y realmente en toda la escritura hay una distinción bien clara de todos estos conceptos. La Biblia dice en Santiago 1:13, o Jacobo, el hermano de Yeshua, es importante saber que fue el hermano de Yeshua el que estaba hablando de que cuando nosotros seamos tentados, no digamos que somos tentados por parte del Padre, porque el Padre no tienta a nadie. Pero ¿por qué me acordé de esto? Porque Carolina dijo la segunda parte de un versículo bíblico que dice que con la tentación juntamente Dios da la salida, ¿verdad? Entonces, cuando el Padre prueba a las personas, o nos prueba a nosotros, el Padre lo hace por las mismas razones que lo hizo con nuestro padre Abraham, para fortalecer su carácter, para fortalecer nuestra fe. Él probó a Abraham, le pidió que sacrificara a su hijo, pero no era para hacerlo caer en pecado, sino para demostrar a la humanidad cómo debe ser la relación que debe tener un verdadero creyente con él. Pero Dios no tienta a nadie, porque la tentación, a diferencia de la prueba, busca ¿qué? Que la persona caiga en pecado. La tentación viene por el oponente. Mateo capítulo 4, nosotros lo leímos, vinieron las tentaciones que el oponente le puso a Yeshua. ¿Y de dónde la sacó? De los propios deseos humanos, como dice Santiago, desde la concupiscencia. Pero la prueba siempre va a tener un propósito que es beneficioso para nosotros. No estoy leyendo mensajes, a mí me llega un mensaje, pero no lo estoy leyendo. No alcanzo. Entonces, la prueba en tu vida debe tener un propósito que es bueno. La tentación te va a llevar a la destrucción. Tú tienes que hacer ver la diferencia entre una prueba y una tentación. La prueba viene de Dios para hacerte fuerte, para que tú muestres a los demás cuál es tu fe que tienes en Él, tu fortaleza, saques adelante tus dones, tus talentos, te desarrolles en el carácter, en tu relación con Él. Una prueba viene para que tú libertes a tu familia de un clan de maldiciones generacionales, pero la tentación te la va a poner el oponente para hacerte dudar de las cosas que hizo dudar a Yeshua, de que eres hijo de Dios, de cuál es tu identidad, de lo que tú tienes y de lo que tú eres internamente en tu cuerpo físico. Por eso Yeshua, después que tuvo hambre, fue que recibió esa tentación, ¿verdad? Entonces el Padre permite las pruebas, pero Él siempre da una salida para que nosotros que podamos crecer, podamos resistir en la fe y que más adelante nosotros podamos salir victoriosos y con un testimonio de vida. Yo creo que lo que Muná estaba hablando era del tema de los sacrificios. ¿Por qué? Porque hay diferentes culturas antiguas que permitían los sacrificios humanos. Y esas civilizaciones pensaban que los sacrificios eran necesarios para apaciguar la ira de sus dioses. Y lo hacían específicamente para tener buenas cosechas, victorias en las guerras que tenían, o para evitar desastres naturales. Y eso es bien importante que lo entendamos hoy, porque hoy la mayoría de los trabajos de brujería y de hechicería que se hacen para los mismos fines. Es decir, que el oponente no ha cambiado. Así que cuando ellos estaban sacrificando sus
hijos a Moloch lo estaban haciendo para tener cosechas, para apaciguar la ira de ese Dios. ¿Y por qué lo hacían con un niño? Porque el niño no tiene conciencia de pecado. Entonces, esos pueblos que adoraban a esos dioses eran pueblos que tenían unas costumbres muy terribles, y cuando el pueblo de Dios, es decir, Israel, llega allí, el Padre le dice, ojo con eso. Ahora, ese Moloch era un dios cananeo. ¿Y por qué les ofrecían niños al fuego? Precisamente para rituales de fertilidad, rituales de belleza en las mujeres, para lo mismo que se hace hoy para atrapar a un marido, para que las cosechas fueran más prósperas. Y algunos reyes de Israel cayeron en esas enseñanzas. ¿Y qué pasaron? Empezaron a promover como parte de su política esos sacrificios. Por eso nosotros vemos que desobedecieron a Dios en Segunda de Reyes 16, en Jeremías, y en la época incluso de Salomón vimos unas mujeres que, y nosotros debemos saber que el pueblo de Israel no toda la vida siempre ha sido el pueblo de Dios, pero no toda la vida se ha comportado como el pueblo de Dios. Recuerden que el pueblo de Israel también no solamente hicieron sacrificios humanos, sino que también se volvieron caníbales, comieron a seres humanos en el medio de las pruebas y de las dificultades que tuvieron. Entonces, ese sacrificio humano es tremendo porque lo hicieron a un Dios que sabían ellos que aceptaba esos sacrificios, porque nunca quisieron buscar al Dios que sabían que no aceptaba esos sacrificios. Entonces, ese sacrificio de Yeshua, para nosotros lo vemos como ese sacrificio de un ser humano hacia un Dios, lo estamos viendo errado. Por eso yo te digo, estudia a la luz del sistema sacrificial de la Torá, qué fue lo que hizo Yeshua. Porque Yeshua no fue ese ser humano que se murió porque un Dios quiso que se muriera para aplacar su rabia o para hacer. No lo podemos seguir viendo así, porque lo estamos viendo entonces desde una interpretación equivocada y con una influencia cultural terrible. Y nosotros podemos estar desagradando al Padre con esa manera de interpretar, ¿verdad? No quiero decir con esto que sea el comentario de Muná, sino que algo que ella dijo dentro de lo poquito que se escuchó, me recordó esto y por eso lo estoy mencionando. ¿Alguien más? Podemos ir dejando hasta allí, entonces. Ok, niñas, vamos a ver. Dígame. Mire, es cortico. Bueno, esta para allá es muy hermosa, muy bonita, pero me ha dejado una enseñanza que a pesar que de las pruebas y dificultades, siempre debemos darle gracias a Él, porque porque sabemos que en la prueba más difícil, en la prueba que Él nos ponga, siempre, si tenemos la emuná, la fe, sabemos que Él se va a glorificar en nuestras vidas. Y también es importante obedecer su palabra, no solamente vivir vivir en la dificultad, sino en medio de la dificultad, en medio de la prueba, que sabemos que Él se va a glorificar. Tenemos que tener presente de que tenemos que tener presente de que tenemos que obedecer su palabra, sus mandamientos, y entregar cada área de nuestra vida para que así podamos avanzar espiritualmente, porque si no le entregamos nuestras áreas que no le gustan a nuestro Padre, de nada sirve estar en la prueba y quedarnos en la prueba. Entonces, esa es mi pequeña... Yo creo que nosotros debemos, vuelvo y repito, identificar cuando es una prueba y una tentación, porque el saber identificar lo uno y lo otro nos va a ayudar a tener la herramienta para la salida. Por ejemplo, el libro de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, dice que ninguna prueba, ninguna tentación que llega a nuestras vidas, podemos decir que no es humana. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, que todas las tentaciones van a ser a tus impulsos. Las tentaciones son con el sexo, las tentaciones son con tus emociones, las tentaciones son con tus deseos corporales. Entonces, cuando una situación de esa esté pasando en tu vida, esa área, como decía Anet, se la tienes que entregar a Dios. Y ciertamente Él es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que vamos a resistir, sino que también con la tentación va a proveernos una salida.
Entonces, identifícalo. Las tentaciones vienen para hacerte caer y están relacionadas con el deseo, con todos los sentidos, con lo que es bienestar para el ser humano. Las pruebas nos desafían, las pruebas están por encima de lo que nosotros podemos sentir físicamente. Así que el entender esto bien nos va a saber, nos va a ayudar a nosotros cómo saber en qué momento estoy pasando por esta situación y en qué momento tengo que salir de ella. Pero en un momentico, voy a detener esto porque me está